Bien. Hola, hola, hola. Sí. ¿Cómo están? Varios nos estuvimos viendo hace un ratito en otra presentación. Bueno, un gusto que nos acompañen esta tarde en esta presentación. Les cuento que la tesis 11, además de tener un hermosísimo título, es un hermosísimo libro, pero les vamos a dar algunas pistas de por qué y por qué las invitamos a leerlo. En primer lugar, Diego es un trabajador de la escritura, de los textos. Y esto para mí no es un dato menor. No hay una inspiración milagrosa que viene una tarde, no hay una idea de la intuición o la bajada de la musa, ¿no?, que le viene a dictar las ideas, sino que hay una vida muy vívida y un trabajo sistemático con talleres de escritura, con otros y otras trabajadores de las letras, a partir de ese trabajo, Diego llega a entregarnos una novela, su segunda novela. Para mí decir que acá hay trabajo es el mejor elogio, el más grande elogio que puedo decir en estos pocos minutos. Diré otras cosas, pero este es mi elogio mayor, la novela. Es una novela producto de una vida y un trabajo con la escritura, que se nota en cada detalle. Yo la vi nacer, la vi crecer, la vi corregirse a esta novela, la vi ajustarse y la vi finalmente en un diseño cuidado de la editorial como una verdadera belleza, un texto bello para poder recorrer y leer. Dicho esto, les cuento algunas pistas de esta novela. Esta novela habla de nuestros tiempos más duros, más difíciles, los tiempos que tienen que ver con la militancia, pero finalmente con la tragedia de la dictadura. Nos lo cuenta desde un punto de vista que nos trae una hermosa, una enorme novedad, a mi juicio. Los procesos de la dictadura y las vidas en dictadura fueron vidas en todo el territorio argentino. Por alguna razón, el periodismo o la lectura de este tiempo tan difícil, el tiempo del golpe de Estado y el genocidio posterior, por alguna razón el periodismo lo relata como si fuera un hecho urbano, a lo sumo suburbano, con datos exóticos como puede ser alguna matanza en Trelew o alguna matanza en Formosa, pero en realidad lo muestra como un fenómeno urbano-suburbano y que finalmente tiene algunas escenas en la selva de Tucumán y ahí queda. Es un hecho de todo el territorio. Y esto se nos muestra en un pequeño pueblo a orillas del Paraná, en vidas sencillas que transcurren en esa orilla y que sin embargo quedan profundamente atravesadas por la dictadura. Es un hecho de todas las edades. Va a haber una niña protagonista, va a haber gente adulta, va a haber gente muy joven, pero también gente muy mayor viviendo esta tragedia. Y es un hecho de todas las clases sociales y de todos los estados del alma y de la salud mental. Nos ha cruzado y nos ha atravesado a todos y a todas. Y por eso los escenarios de la novela van yendo desde las orillas del río Paraná a la gran ciudad, desde la gran ciudad a un hospital psiquiátrico. Del hospital psiquiátrico uno nota aires carcelarios, también nos lleva finalmente a calles suburbanas y nos deposita en algún momento en China. Así que bueno, les voy generando intrigas para que lo quieran leer. Todos los territorios, todas las edades, todos los estados del alma. Finalmente, lo que nos va a contar esta novela son vidas sencillas, vidas comunes, vidas de todos los días, atravesadas por la tragedia y transformadas por la tragedia. Y en ese sentido, permítanme una palabra muy especial para la personaje mujer, para la polaquita, luego Matilde, porque es una piba que parecía llegar a esta vida para tener una vida de dolor, una vida
negada, una infancia negada, y que finalmente por su propia voluntad y por las crianzas comunitarias del amor, tiene una vida hermosa y militante. Y esto no surge de los lazos de consanguinidad, sino de las crianzas comunitarias de nuestro pueblo. Nuestro pueblo abraza, más allá de la sangre, abraza a los dolientes, a los niños y niñas dolientes, y esto solo lo pueden hacer quienes militan la vida. Entonces, aquellos militantes políticos que abrazaron en su niñez a la polaquita, salvándola de un destino muy, muy duro, eran militantes políticos, pero finalmente eran militantes del amor, eran militantes de la vida en comunidad, eran militantes populares, y por eso no dudaron en acoger, en abrazar a aquella muchachita con quienes no las unía ningún otro lazo más que el barrial, el territorio, el paraje que compartían. Lo comento porque esta marca inicial de la novela es una marca que nos va a acompañar todo el tiempo, en la relación que van a entablar Raúl y Freud. Después verán. Una relación con unos diálogos brillantes, con unos diálogos increíbles, con muchísima sabiduría. Por lo menos para mí, los diálogos más interesantes de la novela, que uno tiene ganas de que no se terminen nunca, que sigan conversando estos dos personajes eternamente. Y finalmente, así ya los dejo a ellos charlar sobre esta novela, contarles que hay cosas que solo lo pueden contar los protagonistas. Uno dice, ¿qué vamos a escribir después de Borges? La verdad, después de Saer, después de Cortázar, después de Bioy Casares, la verdad, lo que nos dedicamos a escribir, ¿no? ¿Qué me toca escribir a mí? Hay una vida, hay un tiempo, hay una geografía que ninguno de ellos vivió y que solo viven los novelistas de este tiempo. Entonces me parece que se nos abre un panorama, se nos amplían las fronteras de la noche trágica de nuestro país, se nos amplían las fronteras de la militancia por lo que pudo vivir, por lo que solo nos puede contar Diego Barreda. No hay otra persona que nos pueda contar esto más que él. Y que además tuvo la deferencia con todos nosotros de, a partir de una inclinación por la escritura, a partir de cierto arte para escribir, cierta facilidad para escribir, él, no contento con eso, trabajó esa escritura en talleres maravillosos que tienen en la Ciudad de La Plata, entre ellos el de la queridísima Sonia García. Así que ese trabajo cuidado es de un enorme respeto del escritor hacia sus lectores y sus lectoras. Así que creo que con esto, espero al menos que con esto les haya dado la curiosidad de adentrarse en las páginas de la tesis 11. Muchas gracias. Hola, tengo acá. ¿Se escucha? Sí. Voy a leer su. Un chimento de la historia del mundo dice que Karl Marx guardó durante 40 años un borrador escrito a mano debajo del vidrio de su escritorio. O sea, lo vio, lo leyó, lo releyó, pensándolo, rumiándolo, dándole vueltas en su cabeza durante 40 años seguidos, mientras escribía los tratados económicos filosóficos que dieron chapa. Se trata de la tesis de Feuerbach que vio la luz en 1845. El propósito del texto fue construir una filosofía materialista centrada en una praxis transformadora, en un hacer. El punto 11º de ese trabajo, madurado como un vino exquisito, es conocido como la tesis 11 y dice lo siguiente: los filósofos no han hecho más que interpretar al mundo de diversas maneras, pero lo que se trata es de transformarlo. Cuando Karl Marx habla de filósofos se refiere a todos los intelectuales. La única manera de hacer filosofía es superándola. La única manera de superarla es haciéndola. El fin de la filosofía está fuera de su propio cuerpo, está en la transformación del mundo. Acá aparece por primera vez la noción de conocimiento aplicado versus conocimiento abstracto, una pelea de fondo que compromete tanto al humanismo como a la ciencia. Hoy esta separación nos parece absurda,
pero en su momento el capitalismo la apoyó y festejó para poder madurar los horribles principios que tanto le han servido hasta estos días: explotación, apropiación, patriarcado. Estos tres monstruos que hoy lamentablemente padecemos nos dejan casi resquicios aparentes para otra forma de sentir, registrar y vivir en el mundo. En ese casi radica la potencia del libro que hoy estamos celebrando, del escritor Diego Barreda. Un casi del tamaño de un granito de arroz, pero con más decencia que toda la derecha planetaria junta. Es cierto que combatimos y seguiremos combatiendo los males que el marxismo nos señaló con su dedo progre. Basta ver los avances del feminismo, de los derechos humanos, de las minorías, de la educación. Avances que en ocasiones como la que vivimos se ven hostigadas por lo que parecen retrocesos o intentos de volver a un pasado salvaje en el que solo existan las obligaciones, nada más que eso. Pero estamos aquí sosteniendo las paredes de una casa más justa y nuestra con toda la fuerza que tenemos. Aunque a veces nos parezca una causa perdida, seguimos en pie. Nosotros tenemos memoria y la usamos. Diego Barreda combate el colonialismo con militancia. Lo hizo siempre. Su vida es un ejemplo, aunque él se haga el humilde. Diego milita declarando en un juicio de lesa humanidad o escribiendo una ficción. Hoy han regresado objetivos que creíamos perdidos: la destrucción del ascenso social por medio de la eliminación de la educación pública, por ejemplo. Diego nos cuenta en su novela La Tesis 11 la historia de dos hermanos separados, alejados por la dictadura, dos personajes que tienen varios nombres. Ella se puede llamar la Polaquita, de chica, pero cuando crece adopta el de su mamá del corazón, Matilde. Él viene de ser Raúl para resguardarse en los apodos Ringelet o Ladrillo Bombón, que pueden tener varios nombres, digo, pero una sola ética. Las novelas y los cuentos de Diego son la parte simpática y creativa de su militancia. En La Tesis 11 y en El Pantano, su novela anterior, hay locura, hay dictadura. Los dos libros son corales, donde la imaginación busca sortear las torturas como puede, en un país sometido muy parecido a la Argentina de hace 50 años. La maduración de un libro a otro se nota en el tratamiento de los personajes. No solo la Polaquita y Ringelet son hermosos y queribles, también lo es esa caterva del hospital con apodos artlianos. El doctor Freud, Posipol, el libidinoso, MacGyver, el enfermero enfermo, el exultante surrealista. Ni hablar de los maravillosos Don Carlos y Doña Matilde. Él le hablará a la nena del Paraná y ella será tratada, y ella de la guerra del Paraguay. Hasta la abuela, con su crueldad analfabética, será tratada con piedad por su autor, que solo se demostrará distante con 220, el milico asesino. Simplemente porque todos odiamos a 220. Ringelet, pobrecito, está dañado debido a las sesiones de picana. A Ringelet lo volvió loco la electricidad. Le das la mano y te da corriente. No puede tomar agua porque el estómago le entra en cortocircuito. Cita: ¿cómo anda la mar?, le preguntan. Muy picado el animal, responde él. Lo que tal vez quisiera decir muy picañado. Lo que tal vez quiera decir muy picaneado, por acá muy picaneado. Una pequeña muestra de toda nuestra lógica ilógica y trágica. La abuela se lo había delatado a la Polaquita en la primera página. Cita: menos las piedras, todo se muere. Vos no te preocupes, la abuela se está muriendo pero no se muere. Al gauchito Gil lo degollaron hace 100 años, pero está vivo. Hace ya más de mucho tiempo que fuimos a verlos a Ciudad Mercedes, al santuario fuimos. Te llevé lo más de pequeña que se podía, a caballo fuimos, no lo olvides. Él me prometió en persona que te va a proteger cuando yo no esté. Se mueren los buenos, pero también, por suerte, los malos. Así es como trata Diego a sus personajes santos y también a los que son un poco diablitos, con clemencia, con compasión.
Y es así como lo describe a lo Gombrowicz. Escuchen esta descripción, esta cita. Freud es el más grande de los freudianos. A cada uno de nosotros nos fue despejando las obsesiones, la predilecta, las derivadas, las secundarias. Una madre protectora nos hubiese acomplejado. Freud es infinito en paciencia y en agrimensura. Así es como él presenta a un personaje. Cuando leí las descripciones de Diego por primera vez pensé, este tipo tiene literatura adentro. Su modo poético de entrar a los personajes es como mínimo original. Hoy en día cuesta encontrar gente que intente la originalidad. Los escritores están deprimidos, vienen con eso de que ya está dicho todo. Cito acá a otro tesista, uno literario, Guillermo Martínez, que también acaba de sacar sus 11 tesis, esta vez sobre la escritura de ficción, con un título que quizás fue con su pasado marxista. Dice Guillermo, originalidad, entendida no como mera novedad, sino como aquello que lucha por abrirse paso entre la marea de lugares comunes, de lo ya suficientemente dicho, de la música de época, de lo que alguna vez fue expresivo y ahora es retórica. La originalidad, en este sentido, debe tener en cuenta necesariamente a la tradición como medida y desafío. A la frase de Joseph Conrad, por el poder de la palabra escrita, hacerte oír, hacerte sentir, hacerte ver, agregaríamos de otro modo. Fin de la cita. Originalidad, resolución, escritura, se llama ese capítulo. Y seguramente va a ser el menos citado de los talleres literarios y el más encantador para mí, que me la paso tratando de encontrar originalidad en las posturas de las nuevas escrituras. A nivel resolución, el libro de Diego también resulta interesante. Está dividido en 3 partes. Una primera de crecimiento, una segunda de manicomio y una tercera de exilios. Los tiempos dan saltos y cuando menos los esperamos hacen enroques sabios. Es un buen recurso para una novela de desencuentros. El hermano Raúl ya no se dejará reconocer porque lo cambiaron, porque lo deterioraron, porque lo convirtieron en una cosa. No es más un tigre de verdad, sino un tigre de papel. Ese tigre fácil de arrugar o de romper, papelito, viene con ideas poderosas de revolución tierna, de lo que le queda a alguien que parece vencido, pero nunca. Va un diálogo clave entre el prisionero y el doctor. El prisionero dice, esto es una cita, Harry Glenman está hablando, no se olvide jamás del viejo tonto, se lo recomiendo. Miles de viejos tontos caminarán con sus bastones, tomarán el microcentro porteño con sus sillitas al atardecer, cubriendo las avenidas y las calles. Llevarán sus termos, el mate, los bizcochitos. Un sencillo cartel colocado al pie del horrible obelisco dirá que los 43.515 venerables aquí presentes no nos retiraremos hasta que el gobierno nos dé el aumento que pedimos. Es la táctica del distraído feliz, la contundencia y el silencio. ¿Quién se les va a animar? Por si acaso los liberales no cedan, a la mañana siguiente una nutrida columna de nietos se hará presente, interpretando un coro de llantos destemplados cada media hora. Y si no ceden, le pregunta el doctor, ya me dije yo que los psicólogos son policías. Si no ceden, les cagaremos la Avenida de Mayo y así de seguido. Usted quiere desestabilizarme por considerar a los pobladores más antiguos del planeta como a los futuros actores de la tesis 11. Los miembros ancianos de nuestro partido serán de la vanguardia y aportarán su experiencia social acumulada más temprano que tarde, encabezando la larga marcha de los humanos que, raquíticos de posibilidades ante la parca, apuestan a no morir, reencarnando los ideales del panal, el hormiguero y del mismísimo Matusalén. Una convocatoria a los viejos para no morir nunca producirá una catarata, una avalancha de porfiados imparables, un aluvión de tal magnitud que rebasará sin misericordia ni piedad a los ejércitos de la policía. Fin de la cita. Llegamos al final. En el momento más emotivo del libro,
Diego irrumpe con un poema en mayúsculas que, de entrada, me pareció raro, como forzado. Es una colección de sustantivos, algunos positivos y lindos: sol, tierra, pensamiento, amor, agua, deseo, justicia. Otros fuleros: hambre, terror, enfermedad, soledad, dolor. La conexión entre todos ellos es que tienen el género cambiado. Lo que debería llevar el artículo masculino lleva el femenino y viceversa. Acá la noche es el noche y el cielo es la cielo, el salud, la país. ¿Por qué se empeñará Diego en cambiar los artículos por otros? Debe ser porque él, además de ser Ringelet, ese hombre aturdido pero no acabado, lleno de teorías maravillosas y explosivas, también es Matilde, la polaquita, la valiente nena que fue vendida, maltratada, expulsada de su país, pero que sigue viva y acá. Y este libro, aún más que la novela anterior, tal vez sea un rompecabezas de la vida de Diego, y cada personaje lleve un poco de él, del hombre que, con su testimonio, ayudó a meter en cana a Checolás. La patria es el mate. Yo me voy a tomar el micrófono. Ah, O te lo arruinan para no tenerlo en la mano. pero es mejor tenerlo con la mano. Bueno, ok. ¿Se escucha así ahora? Sí. Lo primero que tengo que hacer es agradecer a la editorial, que no sé por dónde está. Por allá. Normalmente, para un escritor que no porta apellido, ni parientes, ni muchas relaciones, es difícil editar. Es muy difícil editar. Yo desarrollé un recurso no propio, sino sugerido por una compañera de mi taller, de que vea a 4, 3 o 5 celebridades, entre comillas, que lean el libro y elaboren un párrafo así, comentándolo. Cuestión de tener una herramienta prestigiosa para presentar a las editoriales. Si yo no hubiera tomado este recurso, ahora el compañero me podrá decir lo que quiera, pero influyó en determinar leer el libro. Porque las editoriales no leen los libros que le arriman los escritores desconocidos. A lo sumo ojean y ven, caminan o no caminan. Ahora, si tienen una referencia, le van a dar más pelotas. Y eso es lo que ocurrió, esa es mi opinión. Igual le agradezco que lo hayan tomado, que lo hayan leído y que esté acá presentado y en este ambiente. Bueno, punto de agradecimiento, creo que está bien, ¿no? Entonces, yo quiero, está claro que yo me tengo que referir a por qué esta novela se llama La Tesis 11. Acá Gustavo anticipó, evidentemente con solidez, el origen. Yo voy a pedir disculpas porque voy a nombrar a Milei. Yo leí con detención
el informe que presentó en Davos, es decir, no en cualquier lugar, en el epicentro del capitalismo monopolista. ¿Qué dice Milei en Davos? ¿Cómo comienza? Yo digo que es una capacidad literaria, inclusive la que posee el cínico este. Dice, Occidente está en peligro. ¿Ah, sí? ¿Qué tal? ¿Cómo que Occidente está en peligro? ¿Y por qué está en peligro? Porque las ideas del colectivismo han copado la mente de varios dirigentes de la sociedad occidental. Los han copado. ¿Y qué despliega a partir de ahí? De que ese peligro de Occidente lo reafirma haciendo un panegírico sobre los monopolios y criticando de movida el feminismo y el llamado ecologismo, diciendo de que los marxistas han abandonado la idea de la lucha de clases porque no caminaba esa idea, pero sí el feminismo y el ecologismo. Le lamento decir que no fracasó la idea de la lucha de clases, porque los monopolios que él dice que son los héroes de la civilización se han erigido sobre la muerte y la sangre de millones y millones y de pueblos enteros del mundo para que un grupo de potentados delincuentes vivan panza arriba con el sacrificio de la humanidad entera. Y eso quiere decir que la lucha de clases, que se expresa en distintas formas, no solo existe, sino goza de buena salud. ¿Por qué lo digo? Porque Occidente está en crisis. Occidente está en crisis. Europa está en retroceso. Estados Unidos tiene una alternativa sola, que es la guerra. No tienen ningún proyecto de nada. La frase de Milei, para cerrar lo que lo nombro, es cierta. Occidente está en peligro. ¿De quién? No de los marcianos. De los pueblos que han absorbido en forma creativa categorías del marxismo. La China existe. Hace 40 o 50 años era un pueblo de ratas, muertos de hambre, campesinos que araban en pata para producir un poco de arroz. La India, el África, América, son parte de otro mundo, de un mundo que los cuestiona, Termino diciendo que los BRICS son una construcción política de lo que en teoría política se llama Frente Único, donde se han agrupado países pobres, medianos y grandes que están disputando la hegemonía al capitalismo monopolista hegemonizado por Estados Unidos. Y la están disputando exitosamente. Por eso la frase del bicho este es cierta. Occidente está en peligro, felizmente, agrego yo, porque el Occidente es la máquina de triturar la humanidad durante decenas y miles de años. Y nosotros, como continente dominado por el colonialismo español, bien que lo sufrimos. Punto. Lo otro que tengo que decir de entrada es quién es el personaje. Eso lo voy a leer. Porque este personaje se autodesigna, se autodefine. En la actualidad,
Tengo más de 70 años y los disfruto. Afirmo haber soportado una vida arriesgada de equilibrista sin remo. Puedo sostener sobre la montaña de sucesos que alfombraron mis días que habitábamos en un clima de época excedido en todo. Acá andábamos orgullosos pidiendo lo imposible. Escribo relatos, cuentos, ficciones, descreo del sentido común, rechazo las porquerías del mundo, no soporto las miserias humanas. Por eso escribo. Reitero que he decidido vivir en el borde del borde. Atesoro virtudes típicamente argentinas que habitan discontinuas o intermitentes en la mayoría de nosotros. En mi caso, suceden en simultáneo. Un poco de todas, pero todas a la vez. Restos de católica renunciante, demandas feministas lapidarias, desplantes de anarquismo sexual, autoritarismo necesario bolchevique y un peronismo ascético, cerril, zurdo, libre de traumas. Esto es una autodefinición de quién va a ser Matilde a lo largo de toda esta obra. Claro, esa es mi época. Es decir, los 60, que fueron alumbrados por la Revolución Cubana y que llevaron la consigna de querer lo imposible al tope de las consignas de millones y millones de jóvenes. Esta chica, digo esta chica porque la novela empieza cuando ella tiene 3 o 4 años, en un pueblo de Corrientes, Itaibaté, un pueblo que existe. Ella es un personaje de ficción, pero que tiene bastantes cosas mías. Pero es una mujer. Para mí no es un dato menor. Podría haber sido un hombre no, un varón, quiero decir. He elegido que sea una mujer, como en la anterior novela, todas mujeres. Esta persona recibió 2 impactos en su vida que la hicieron lo que es. Todos nosotros y nosotras, como dicen, hemos recibido cosas cruciales en una época de la vida. Esta chica recibió de la doña Matilde una lectura sobre la guerra del Paraguay. Este hecho la marcó de por vida. Yo voy a leer lo que le leyeron a esta criatura. Es parte de un libro extenso. Esta parte le leyó doña Matilde a esta criatura que se llamaba la Polaquita. Acosta Ñeu, es un lugar de Paraguay. A falta de soldados, el mariscal Francisco Solano López reclutó niños de entre 10 y 14 años y los mandó al frente de batalla. Eran los restos del orgulloso pueblo guaraní que estaba construyendo un país moderno. Quedaban 600 soldados profesionales y 3.500 niños vestidos de adultos, junto a veteranos, viejos y mujeres, enfrentados a las tropas de Pedro el Grande con 20.000 hombres. Era un pueblo en armas. La batalla duró 8 horas.
Cuando las madres y mujeres llegaron, como es costumbre milenaria, a recoger heridos y sobrevivientes de la aplastante derrota, el conde Leao, jefe de los vencedores, mandó incendiar la maleza. Se veían niños heridos correr y caer víctimas de las llamas. En 5 años de guerra murieron entre 200 y 300.000 paraguayos, el 80% de los varones. Había nacido el concepto de la guerra total. Vuelvo a decir la cifra. Entre 200 y 300.000 varones fueron exterminados por el ejército del Brasil imperial dominado por los colonialistas de Portugal. Este hecho, a esa edad, hay gente que le puede resbalar, porque hay de todo, como se dice. Esta niña quedó impactada de por vida por esta aberración de la humanidad. Porque Paraguay, curiosamente, era un país moderno en ese entorno, que tenía fábricas, que producía acero, rieles, máquinas de tren, fábricas, y Inglaterra no lo quería, no lo permitía. Esa es la matriz de esta carnicería. El otro hecho que a la polaquita la marcó y hizo que sea lo que es, y por lo cual he leído cómo se autodefinía, es lo que paso a leer, que es breve también, discúlpenme, pero no lo podría contar mejor. Tiempo antes se tuvo que exiliar. Este es un dato que los que se atrevan a leerla, pero yo quiero leer este párrafo. Tiempo antes de viajar hacia el exilio, había participado en Villa Bosch, que es una localidad acá del conurbano, de un campamento clandestino de la JP, donde habían proyectado una filmación sobre los bombardeos a la Plaza de Mayo del 16 de junio del 55. Las conferencistas eran 2 compañeras mayores que habían estado en la plaza, una de ellas con marcas de quemadura en el rostro. Guernica, en España, para los que conocen, fue bombardeada de noche. La abrumadora presencia de los aviones se deja ver en la violencia sobre un caballo herido, una madre levantando un niño muerto, llamas, espanto, gritos, una espada rota en manos de un soldado. Eso de noche. En el mediodía de la Plaza de Mayo, el sol de invierno rondaba las palomas de siempre. La filmación casera, muda, dejaba de ver los aviones que arrojaban bombas sobre la Casa Rosada, sobre las calles. Eran argentinos, no alemanes, que atronaban de metralla los vehículos, los automóviles, un colectivo con niños en plan de excursión, los restos de un grupo de trolebuses subido a las veredas, buscando refugio en la Recoba, pilas de cadáveres amontonados, nada más. 4 horas de bombardeo y bala, 39 aviones con la insignia Cristo vence, 3 minutos de filmación, nada más. En el campamento clandestino, la mujer de las cicatrices, sobreviviente montonera, había dicho: esa misma noche, por radio y TV, Perón quiso llevar tranquilidad a la población. Desautorizó a la CGT, que estaba dispuesta a movilizar apenas comenzó el bombardeo, y que puso demasiados muertos en la plaza al grito de la vida por Perón. Nunca podré olvidar el final del discurso del presidente. La compañera que lo leyó
nos mostró las marcas y cicatrices que le habían dejado el fuego enemigo. Comillas. Perón hablando. El pueblo no es el encargado de hacer justicia. Deben confiar en mí, palabras de soldado. Habían caído más de 300 argentinos asesinados por argentinos. 3 meses después triunfó la llamada Revolución Libertadora. Esto que esta chica de ya 15 o 16 años de la JP era un campamento que se estilaba en esa época clandestino, presenció la filmación y ver a estas 2 sobrevivientes y sobre todo escuchar lo que nadie había escuchado, o muy poco, quiero decir, no nadie, del discurso de Perón para tranquilizar a la población. Esa tranquilización a los 3 meses inevitablemente culminó con el golpe de Estado y la carnicería que fue la Revolución Libertadora. Este hecho y el anterior de la Guerra del Paraguay, en manos de Matilde, o en palabras de Matilde, es producto del mitrismo, de Roca, de Avellaneda, de los próceres de Milei. Así de simple lo quiero cerrar esta temática. Yo tenía sumo interés en que cuando lean, los que lo vayan a leer, resalten el contexto de esto que yo leí acá, que obviamente es parte de la historia no oficial, la historia no escrita, la historia con que adoctrinan a nuestros jóvenes, negándoles estos conocimientos, No sé en qué colegio secundario o primario se desarrollan estas cosas, que son la verdadera historia, como dijo Fito, ¿no? La verdadera historia. Porque el Paraguay, hasta el día de hoy, es hijo de esa carnicería. Entonces, no es que fue un asesinato, es la historia. Han construido la historia. Y nosotros, que estuvimos padeciendo la proscripción del que fue indudablemente el líder político más importante de la Argentina, que lo padecimos durante 18 años que estaba prohibido hasta nombrarlo, ¿qué hicimos los jóvenes? Yo. Hicimos como la polaquita. Porque ella es un símbolo. No me quiero elegir el símbolo porque quedaría mal. Pero sí mi generación. Sí mi generación. Entonces, cuando el presidente abomina el adoctrinamiento de las universidades, de los colegios secundarios, está planteando, ni más ni menos, que el proyecto regresivo del capitalismo más retrógrado y, como se ha dicho y con certeza, un capitalismo hasta precapitalista, colonial, bestial obviamente, fabricante de todas las guerras. El mundo no ha vivido en la época del capitalismo, que él dice que es extraordinario, que es el que ha hecho el progreso del mundo, no ha habido 10 minutos sin guerra, y guerra es muerte. El capitalismo existe por la muerte. Y esto, al margen de las virtudes que tenga, no puede ser obviado. No hay blanco sin negro. No hay una sola cosa. Es más, cada cosa tiene su contrario. Entonces, tenía interés en desarrollar estas ideas. Creo que las escribí bastante... No, mira a ver qué opinamos. Bueno, es un gesto.
Yo creo que yo tuve una preocupación, porque una cosa es hacer sociología y otra cosa es humildemente decir arte. No sé si. Es decir, yo he buscado de conmover, además de informar. Es decir, que yo diga que en la Plaza de Mayo, y a pesar de los atentados a la AMIA y demás que dicen que son los más grandes, es una típica mentira de la derecha judía, porque es de la derecha judía, no de los judíos. El atentado mayor, y que hoy seguimos padeciendo, es los bombardeos a la Plaza de Mayo. Y a Perón le significó una quebradura en el alma, si se quiere decir. Y se exilió, es decir, fue derrotado. Y lo que lo hemos padecido ha sido el pueblo argentino. Por eso, en 18 años de dictadura, no se me va a 5 minutos. Bueno, voy a cerrar en eso, porque si me quieren preguntar, porque bueno, en 18 años, yo nunca supe en realidad quién era el intendente de la Ciudad de La Plata. Me importaba 3 belines, porque nosotros vivíamos en dictadura, en serio, y los muñecos que ponía la dictadura en los municipios, como en el de La Plata o cualquier otro, a la militancia no le interesaba un rábano. ¿Por qué? Porque era la expresión en cada lugar de cómo el poder acomodaba sus fichas. ¿De qué quiero decir? De que no quedó... Ellos impulsaron a la juventud a agarrar las armas. Esta es la historia verdadera. ¿Por qué? Porque proscripto, y yo quiero aclarar que no soy peronista, yo soy marxista. Por eso defiendo al peronismo, que quede claro. Un marxista tiene que defender al peronismo a capa y espada, porque es el movimiento natural de resistencia del pueblo argentino en el siglo XX. Tengo que cerrar, ¿no es cierto? Bueno, la polaquita, ya transformada en Matilde y exiliada, se vincula ¿con quién? Con los exiliados en Madrid. ¿Por qué en Madrid? Porque es por el idioma. La mayoría de los argentinos que no se exiliaron en el interior del país, o que estaban presos, como el que suscribe, se exiliaron a México, pero sobre todo a España. Entre otras cosas, por la madre patria y toda esa huevada, pero sobre todo por el idioma. Esa juventud exiliada a la fuerza para salvar el pellejo, construyó, al margen de su dirección política, o si querés, en paralelo, la idea de la contraofensiva. Esto era una discusión de vida o muerte, obviamente. Matilde formó parte de una brigada, de un comando, que en principio tenía como horizonte la vuelta a la Argentina a luchar contra la dictadura. Este es un horizonte muy abstracto, que se fue precisando en la idea de volver a como sea, y aquí se produce la ruptura de Matilde con su compañero, una ruptura trágica, pero que objetiva dos concepciones de la política revolucionaria. Yo voy a... dos renglones. No, chiquitito. Cuando deciden los que lanzan la... Digo que esto tiene que ver con la dirección, pero yo no vengo a hacer análisis de la dirección política de ese movimiento, sino de los hechos de eso.
Cuando deciden volver, Matilde se opone. ¿Y cuál es el resumen de todo el capítulo que habla de la contraofensiva? Yo voy a leer 2 renglones. Hasta siempre, amor, fueron las palabras que nos separaron. Hasta siempre, amor, a separarnos. Hicimos el amor con rabia, con desesperación. A vencer o morir, dijo él. Yo dije, a luchar siempre, a vencer la muerte. Estos 2 conceptos, que son literarios, los inventé yo, obviamente, como toda la ficción, pero a mi modo de ver objetivan 2 maneras. Una, que ante la encerrona de la historia se plantea una salida heroica, mesiánica si se quiere, que es vencer o morir. Matilde le dice no voy, pero no porque soy cobarde, no voy porque yo voy a luchar para vencer la muerte. Esto es lo que hicimos los que no estábamos ahí, ni mucho menos, cuando salimos de las cárceles. Cuando salimos de las cárceles había discusiones teóricas y concretas. ¿Te vas del país? ¿No te vas? Yo me quedé, me pude ir, me quedé con esta consigna: a luchar hasta derrotar la muerte. Se puede comprar acá.